que aquel pastor olvidado cambiaría la historia para siempre. Sus propios hermanos lo consideraban débil e insignificante. Pero mientras el mundo lo ignoraba, Dios estaba formando a un rey. Durante las noches, David enfrentaba leones y osos para proteger su rebaño. Bajo las estrellas cantaba canciones llenas de fe y esperanza. Allí, en silencio, aprendió valentía, obediencia y confianza en Dios. Lo que parecía una vida pequeña en realidad era el comienzo de un destino gigantesco. Porque Dios no mira la apariencia. Él mira el corazón. Israel atravesaba tiempos difíciles. El rey Saúl había desobedecido a Dios y el reino comenzaba a caer en oscuridad. Entonces Dios habló al profeta Samuel y le dio una misión secreta: encontrar al próximo rey de Israel. Samuel llegó a la casa de Isaí, donde vio hombres altos, fuertes y preparados para la guerra. Pero Dios rechazó a todos. Entonces Samuel preguntó si quedaba otro hijo. Isaí respondió que solo faltaba David, el joven pastor que cuidaba ovejas en el campo. Cuando David entró, Dios habló al corazón de Samuel: este es. En ese instante, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David. Nadie entendía lo que ocurría, pero el futuro rey acababa de ser elegido por Dios. Un gigantesco guerrero llamado Goliat aterrorizaba al ejército de Israel. Medía casi 3 metros y cada día desafiaba a cualquiera a pelear contra él. Nadie se atrevía. Ni siquiera el rey Saúl. El miedo dominaba el campamento entero. Pero un día, David llegó solamente para llevar comida a sus hermanos. Cuando escuchó las burlas de Goliat contra Dios y contra Israel, algo despertó dentro de él. David no veía un gigante imposible de vencer. Veía una oportunidad para demostrar que Dios era más grande que cualquier enemigo. Mientras todos temblaban de miedo, David decidió enfrentarlo. Y aquel momento cambiaría la historia para siempre. El rey Saúl intentó convencer a David de no luchar contra Goliat. «Solo eres un muchacho», le dijo. Pero David respondió con fe: «El Dios que me libró de leones y osos también me librará de este gigante». David rechazó la armadura del rey y tomó solamente una honda y 5 piedras lisas. Cuando caminó hacia el campo de batalla, Goliat comenzó a reírse de él. Pero David permaneció firme. «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor». Entonces lanzó la piedra. La roca cruzó el aire y golpeó al gigante directamente en la frente. Goliat cayó al suelo. Y el joven pastor se convirtió en leyenda. Después de derrotar a Goliat, David se volvió famoso en todo Israel. Las multitudes cantaban sobre su valentía y el pueblo comenzó a admirarlo. Pero el rey Saúl se llenó de miedo y celos. Comprendió que la gente amaba más a David que a él. Poco a poco, el corazón de Saúl se llenó de odio. Intentó matar a David muchas veces y lo persiguió por desiertos, cuevas y montañas. Sin embargo, David nunca buscó venganza. Incluso cuando tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, decidió perdonarlo y confiar en el tiempo de Dios. Mientras era perseguido injustamente, David aprendió una gran lección: la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la paciencia y la fe. Después de años de sufrimiento y persecución, finalmente llegó el momento esperado. El rey Saúl murió en batalla y David fue coronado rey de Israel. El pastor olvidado ahora gobernaba toda una nación. Bajo su liderazgo, Israel se volvió más fuerte que nunca. Jerusalén se convirtió en el centro del reino y el pueblo vivió tiempos de victoria y paz. Pero David no era solo un gran guerrero. Era un hombre apasionado por Dios. Escribió salmos llenos de fe, arrepentimiento y esperanza que aún hoy inspiran a millones de personas. La vida de David demostraba que Dios puede levantar a cualquiera, incluso al más pequeño, para cumplir propósitos extraordinarios. Aunque David era un gran rey, seguía siendo humano. Un día, desde el balcón de su palacio, vio a Betsabé y tomó una decisión equivocada que cambiaría su vida para siempre. El pecado comenzó a llenar su corazón de culpa y oscuridad. David intentó esconder sus errores, pero nada puede ocultarse delante de Dios. Poco a poco, las consecuencias comenzaron a destruir la paz de su vida y de su familia.
Esta parte de la historia nos recuerda que incluso las personas más fuertes pueden caer cuando se alejan de Dios. El pecado siempre trae dolor. Pero también demuestra que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a quienes han cometido graves errores. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey David. A través de una historia poderosa, Natán hizo que David comprendiera la gravedad de su pecado. En ese momento, David cayó de rodillas lleno de dolor y arrepentimiento. No intentó justificarse. No culpó a otros. Reconoció su error delante de Dios. Y desde lo más profundo de su corazón clamó por perdón. De ese dolor nacieron algunos de los salmos más sinceros y emocionantes de toda la Biblia. David entendió que Dios no busca personas perfectas, sino corazones humildes y arrepentidos. Porque cuando alguien vuelve sinceramente a Dios, siempre puede encontrar misericordia. El sufrimiento de David no terminó con sus victorias. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él y trató de quitarle el reino. Israel cayó nuevamente en caos y guerra. David tuvo que huir de Jerusalén mientras veía cómo su propia familia se destruía. A pesar del dolor, David todavía amaba profundamente a su hijo. Incluso durante la batalla final, ordenó a sus soldados que protegieran la vida de Absalón. Pero la tragedia fue inevitable. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, lloró desconsoladamente. Este momento mostró el lado más humano del rey, un padre roto por el dolor. Porque incluso los hombres más fuertes también sufren heridas profundas. Con el paso de los años, David envejeció y comenzó a mirar atrás. Había vivido victorias increíbles, grandes errores, guerras, sufrimiento y milagros. Pero sobre todas las cosas, había aprendido a depender de Dios. Desde Jerusalén, el anciano rey contemplaba el futuro de Israel mientras sus salmos continuaban llenando el corazón del pueblo de esperanza y fe. David entendió que el verdadero poder no está en la fuerza humana, sino en confiar en Dios incluso en medio de las batallas más difíciles.